Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de La Novia Madrina Real podcast. Yo soy Grace, entrenadora espiritual, su madrina espiritual y mentora. Y hoy les quiero dar una palabra que me dio el Espíritu Santo, que habla sobre la manifestación de la guerra espiritual cuando se trata de un narcisista. Es una manifestación demoníaca, inmunda, que viene con señales. Al igual que hay señales, frutos que se dan a causa de la presencia de Dios en la vida de una persona. Escuchen, los frutos del Espíritu Santo que se manifiestan cuando está la verdadera presencia de Dios y el verdadero Espíritu Santo en la presencia de un creyente. El narcisista también manifiesta señales y frutos de su alianza con los demonios y con el mismísimo enemigo. Dice el Espíritu Santo, todo lo que tiene que suceder para que una persona entre en alianza con el enemigo es ser contrario a la justicia de Dios. Cuando eres contrario a la justicia del Altísimo, producirás frutos. Producirás frutos que se manifestarán en lo físico. Y estos frutos son frutos de la inmundicia. La inmundicia no solamente es desorden, sino que es caos total. Caos que se lleva en el espíritu del hombre. El narcisista es un ser caótico, contrario a la justicia del Altísimo, contrario a las leyes de Dios, contrario a la santidad, contrario al amor, contrario a la luz del mundo, Jesús. El espíritu narcisista es avaricioso, tiene sed, hambre de poder, venganza y control. Lo que ellos manifiestan en lo físico no es por medio de magia, pero sí puede venir a causa de la brujería. La brujería que ellos practican, sea brujería en maldiciones verbales o brujería que tenga que ver con el ocultismo. Pero cuando estás en presencia de uno, si tú no estás bien alineado
y tú eres de doble ánimo, inconstante en tu caminata con Dios, aunque seas elegido, dice el Espíritu Santo. Si es posible, tú también caerás en el engaño. Este espíritu, porque es tan contrario a las leyes de Dios, es el espíritu más peligroso. Todo lo que va contrario a Dios, a la santidad de Dios, todo lo que va contrario a las leyes, la justicia de Dios, contrario al reino, es peligroso. Porque en el mundo también existen leyes, pero hay corruptos en poder, que son los primeros en romper las leyes. Es por eso que un elegido tiene que caminar muy derecho en ese camino angosto. No solamente caminar en el camino angosto, sino derecho, directo, mirando hacia adelante, con los ojos muy abiertos. El espíritu narcisista es un espíritu que mora en las personas y alrededor de las personas que no quieren someterse al Altísimo. Conocemos el narcisismo como vanidad extrema, pero el espíritu narcisista es destructivo. Si tan solo fuera vanidad extrema. Pero este espíritu ha destruido a personas, hasta ha matado a personas, ha acabado con la vida y la sanidad de personas. Y aunque no es imposible coexistir o convivir con un narcisista, hay personas que lo han logrado, pero tienen que hacer malabarismos. Para un elegido es entrar en un yugo extremadamente desigual. Todo lo que tú quieres hacer como un elegido es perseguir la justicia de Dios. Es ir tras el reino. Tú no vas tras los frutos de la carne ya, los placeres. Te has ajustado, te has sometido y has reconocido que se van a tener que hacer sacrificios. Y tú vas a tener que sacrificar muchísimo en tu persona, en tu vida, en tu carne. Y con un narcisista, esos son individuos carnales, dados a la lascivia, al placer de la carne, a los gustos de la carne. De hecho, muchos de ellos son extremadamente promiscuos, formando lazos de alma con cualquiera, hasta contigo. En ellos no cabe la razón, no cabe la prudencia. En ellos no cabe la sabiduría.
en ti tiene que caber. Hay personas que quieren jugar con fuego y piensan que no se pueden, no se van a quemar. Y se quedan con un narcisista. O los dejan libres. Que anden libres en sus vidas. Es decir, en lugar de apartarse lo más que puedan. Entras en un yugo desigual. ¿Y qué es convivir y coexistir con un narcisista o una persona extremadamente tóxica? Es apenas sobrevivir. La vida preciosa que se te ha dado, los minutos y las horas y los años que se te han dado. Mucho de esto se gasta, se pierde a causa de un narcisista. Son acaparadores, ladrones del tiempo, ladrones de tu energía, de tu gozo. Esos son frutos, tu agonía, tu desesperación, tu ansiedad. De repente todo te produce ansiedad. No puedes siquiera mirar tu teléfono porque te produce ansiedad. Si te vas al trabajo, estás constantemente pensando en ellos. No tienes paz. Eso es otro fruto del ser contrario a la luz, del ser contrario a la justicia de Dios. No tienes paz. Si ellos no tienen paz, tú tampoco tendrás paz. No tienes alegría, gozo, no tienes siquiera luz en tu mirada. Tu amor propio se ha extraviado. Tu autoestima en el suelo. Son frutos. Familia, los quiero muchísimo. Constantemente pienso en ustedes, en lo que ustedes necesitan para seguir luchando. Esta lucha, esta guerra, esta batalla. Les voy a decir una cosa. El elegido tiene el poder de descartar, desechar todo esto. Es decir, cortar, dice el Espíritu Santo. Escuchen. Así como el Señor, podar, pero cortar toda hierba mala, todo árbol que no produce fruto en tu vida y echarlo al fuego. Hierba seca. Que no tiene provecho. Y echarla al fuego. No juegues con fuego. No te inclines en tu propio entendimiento. Resbalarás, dice el Espíritu. Ahora,
Esta guerra también se puede manifestar, es decir, los síntomas, los frutos de esta guerra se manifiestan también en tu casa, en tus cosas, en tu propiedad. A continuación verán unas fotos de lo que sucedió en la propiedad de una persona cuando vivía el narcisista en la propiedad. Tomen nota que la persona, el dueño, es muy organizado, limpio, pulcro, cuida muy bien de sus animales, de sus plantas, árboles. Pero cuando trajeron a vivir al narcisista a la propiedad, empezaron a aparecer bichos, insectos como moscas, bichos como cucarachas, ratones, y no solamente uno o dos, víboras, en montones los ratones, en montones las moscas, y también desorden. Familia, como un hombre piensa en su corazón, tal cual es. El narcisista es un ser de tinieblas, un ser que funciona en el caos, un ser que odia el desorden, el orden, es decir, disculpen, un ser que odia el orden, la organización, la limpieza. ¿Cómo pueden amar la limpieza, en verdad, si no llevan espíritus limpios? Ellos también entran en yugos desiguales. Pero el yugo que ellos cargan, que ellos llevan encima, es extremadamente pesado. ¿Y saben por qué? Dice el Espíritu, porque no han ido a Cristo. Nosotros vamos al Señor Jesús para llevarle nuestras cargas. Si estamos sobrecargados, llevamos las cargas al Rey. No nos quedamos con ellas. Sabemos que no podemos maniobrar todo, pero que sí lo podemos hacer en Cristo. Todo lo podemos hacer en Él, quien nos fortalece. Un narcisista no reconoce este gobierno. El narcisista ni siquiera se puede gobernar sí mismo. Lo que lo gobierna y lo que lo esclaviza son las pasiones, la carne y la lascivia y los deseos de la carne. Cuando hacemos un pacto con la carne, cuando nos sometemos a la carne y no al espíritu,
La carne nos gobierna. Y cuando la carne te gobierna, es cuestión de tiempo antes de que te conviertas en un ser bestial. El narcisista es un hombre, una mujer que se porta más como un animal que como un humano hecho a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Y por eso si miran a su alrededor, este mundo también es gobernado por una cultura y una sociedad narcisista. Las personas son esclavos de sus pasiones, esclavos de sus deseos carnales. No son esclavos de Cristo. No son esclavos en Jesucristo. Y el enemigo es el amo más cruel. Pero también tu carne es un amo muy cruel. Te tiene aprisionado. La carne es un amo que te aprisiona. En sus frutos. Y el narcisista no le importa. Tú hablas con un narcisista y tratas de dirigirlos al camino angosto y ellos se burlan, se ríen de ti. Para ellos eso es necedad. Hay que darle rienda suelta a la carne. El narcisista espera que tú limpies su caos y su desorden. Entonces, en la propiedad de esta persona, cuando empezaron a aparecer todos estos insectos y bichos, era como una plaga en lugar de simplemente lo que uno se encuentra como moscas, a veces, ¿verdad? En la casa. No, estos parecen plagas. ¿De dónde viene tanto exceso de inmundicia? Pero es que lo que llevas en tu espíritu, en tu corazón, escuchen, tienes el poder de manifestarlo. Y es por eso que el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Cómo puedes ser luz del mundo? Sin antes tener la luz adentro de ti. Sin antes estar lleno de luz. Tú tienes que ser la luz. Antes de ser la luz del mundo. Y la sal. Si pierde su sabor, ya no sirve.
Y si es demasiadamente salada, tampoco es bueno. Ser luz del mundo es una manifestación de lo que tú llevas en tu espíritu, es decir, el poder con el que has sido investido desde lo muy alto, poder de muy alto, espíritu de sabiduría, espíritu de promesa, Espíritu Santo. No es por tu fuerza y poder, sino por medio de Jesucristo. Entonces veamos cómo lo hace un narcisista. ¿Cómo manifiesta un narcisista inmundicia? Porque es lo que llevan en su espíritu. Han abierto puertas que ustedes ni siquiera conocen. Y no solo eso, dice el Espíritu, sino que han formado lazos de alma con personas que han abierto otras puertas que ustedes ni siquiera se imaginan. Y también está el factor de la brujería. En el caso del dueño de la propiedad, el narcisista estaba practicando brujería. Echando maldiciones. Y porque el dueño era es una persona muy ordenada y limpia, el narcisista le hacía mucho tiradero y dejaba cosas tiradas a propósito, desorden por donde quiera. Para causarle más sufrimiento y más mortificación al dueño. No solamente devaluando, dice el Espíritu, devaluando a la persona, echándole maldiciones, porque eso también se llevó a cabo, sino que devaluando su casa, sus cosas, su propiedad, su trabajo duro, devaluando. Manifiestan inmundicia porque son seres inmundos. Son seres inmundos. Y si tienen alianzas, espíritus guías, son aún más inmundos. Porque los espíritus guías, las alianzas, entes demoníacos, son todo lo contrario a la justicia de Dios. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay narcisistas que se ocupan de formar alianzas con entes demoníacos. Se ocupan de hacer su tarea, leen libros que les enseñan a cómo conjurar demonios, cómo manifestar cosas que no deben manifestar. La manifestación no es un juego. Pero si tienes tu corazón, no tienes un corazón limpio, dice el Espíritu, y no tienes un espíritu limpio, lo que estás manifestando tampoco es limpio. Manifiestan plagas.
manifiestan enfermedades. Enfermedades físicas como espirituales, dice el Espíritu. Estar en presencia de un narcisista encubierto, es decir, cuando no sabes que son narcisistas, viene también con sus señales. Muchas veces ignoramos las señales porque estábamos muy cómodos con lo que nos decían y nos daban, pero también porque no queríamos juzgarlos mal. Queríamos darle el beneficio de la duda. El beneficio de la duda es un juego muy delicado, en especial cuando se trata de un narcisista. No es decir que no debes darle una segunda oportunidad a las personas, pero un narcisista, cuando te enseñan quiénes son, tu trabajo es huir. Pero hay personas que piensan que pueden contener el fuego y no quemarse. En caso de un elegido, el único fuego válido es el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego que crea un narcisista es un fuego muy peligroso. Consume, destruye. El fuego del Espíritu Santo no consume, no destruye. Purifica, limpia. Purifica el espíritu de las inmundicias. Pero ¿cómo podemos estar pidiéndole a Dios que rebose nuestra copa de todas sus cosas buenas, cuando aún estamos bebiendo de la copa amarga de un narcisista? Ellos, por ser seres tan contrarios a Dios, han hecho cosas que han creado una factura enorme, porque actúan sin temor a Dios, porque no son seres de la sabiduría verdadera. Crean una factura que está pendiente. Y un narcisista paga su factura, no en pagos, sino enteramente. Y la pagan precisamente porque son contrarios al Altísimo, porque no creen en la sangre del Cordero de Dios, del Dios Altísimo, porque no creen en el gobierno del Dios Altísimo, porque no creen en Jesús del Rey de Reyes. Sí creen, pero no lo aceptan. Muchos de ellos sí creen, pero lo odian. Odian a Cristo. Odian la luz del mundo, Jesús de Nazaret. Odian al Rey de Reyes. Odian la gloria del Padre de luces. Odian la autoridad del Padre.
y odian el reino. Entonces díganme ustedes, familia, ¿cómo es posible que un elegido que va en busca tras el reino y la justicia de Dios, cómo es posible que un elegido tenga éxito en este viaje sin trabas cuando está relacionándose con un narcisista? Alguien que odia lo que tú amas. Ahora vamos a hablar de la salvia y los cristales y la nueva era. Cuando echaron al narcisista de la propiedad, esta persona se comunicó conmigo y me preguntó cómo podía deshacerse de las malas, se puede decir, vibras, energías. Familia. En el mundo y en la nueva era se dice quema salvia. Popurrí, enciende velas. Todo menos llamar al Espíritu Santo. Es una tendencia muy popular quemar salvia, poner cristales que dicen absorber mala energía. Estos dream catchers, los que atrapan sueños. Se dice que también espantan a los espíritus malos. Me pregunto por qué nunca te dirigen directamente al Espíritu Santo, por qué nunca te dirigen directamente a la sangre de Jesús, por qué nunca te dirigen al nombre de Jesús, por qué te dirigen a la salvia y cristales. Familia, no hay nada de malo con la salvia y no hay nada de malo con los cristales. Pero ¿cómo los estás utilizando? ¿Y dónde estás poniendo tu fe? Vamos a ver. Vamos a ver algo. Hechos, capítulo 19, versículos 11 en adelante. En la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. Dios hizo los milagros por medio de Pablo. ¿Escucharon? La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponía pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero una vez un espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Enseguida, el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo, y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús.
les dije, no se equivoquen. Los demonios saben quién es Jesús. Y el narcisista también sabe quién es Jesús. Pero de ahí a someterse, de ahí a creer, de allí a poner su fe en Jesús, solamente el Espíritu Santo puede causar que eso llegue a suceder. Hasta usando, dice el Espíritu Santo, el nombre de Jesús. Decían los hijos de Seba, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla. Hasta usando el nombre de Jesús. El Espíritu se burló de ellos. Esto demuestra que el nombre de Jesús no es un talismán. Tu fe es por medio de tu fe en el poder. ¿Se fijan cómo la magia es una fabricación del poder de Dios? ¿Cómo creen ustedes que los magos en Egipto lograron replicar algunos de los milagros del Señor? El poder de Dios vino antes que la magia. La magia es una blasfemia, es una burla. Es como si estuvieran burlando de ti. Se están burlando de la gloria, del poder del Altísimo. Por el poder de Jesús, de quien Pablo habla. O sea, según Pablo, por el poder de Jesús. Porque hemos oído que Pablo habla de él y hemos visto, pero ahora nosotros lo vamos a hacer. A ver si funciona. Claro que el Espíritu se burló. ¿Saben por qué dice el Espíritu Santo? Porque ellos se estaban burlando de Dios, tratando de usar el nombre del rey como un talismán. Por supuesto que el Espíritu se rió. Estás como si estuvieras en alianza. Ellos se burlan de Dios. Saben que están sometidos. La razón por la que nada nos tocará y nada nos hará daño es a causa de ese nombre. Pero no porque sea un talismán, sino porque hemos puesto nuestra fe en Él. Cuando Él dice, yo les doy autoridad y poder para pisotear escorpiones y serpientes y sobre todo el poder del enemigo. Eso funciona por medio de nuestra fe. Esa llave, ese poder, esa autoridad funciona por medio de nuestra fe en Él. Pero antes tienes que estar alineado con Él.
No, la salvia no espanta a los demonios. Se burlan, se ríen. Los cristales no absorben las malas energías de los demonios. Los, el popurrí, las velas encendidas. ¿Cómo, en qué cabeza cabe pensar que las cosas tangibles, físicas, tienen poder sobre un ser espiritual, sobre un espíritu? Pónganse a pensar en esa lógica. Ahora, tampoco puedes agarrar la sangre del Señor Jesús y usarla como un talismán. Tú tienes que estar alineado. Tú tienes que estar andando en espíritu y verdad. Tú tienes que hacer esas movidas. En ti cabe la prosapia, en ti cabe la prudencia, en ti cabe la sabiduría. En ti cabe el razonar. En ellos no cabe. El narcisista es un ser irracional, bestial e irracional. Impulsivos, dados a lascivia, a blasfemias. Nosotros somos familia, los hombres y las mujeres de ley, pero nos sometemos a la ley. Por eso somos hombres y mujeres de ley. No tenemos nada que ver con cartitas de tarot, con Ouija, con Nueva Era, con cristales, con dream catchers, con salvia. Conseguirás de ello, dice el Espíritu Santo, lo que tú estás vertiendo en ello. Causa y efecto. Hubo una vez una persona que tenía ganas de ir a un hotel embrujado aquí en Arizona y tenían la fantasía, este deseo de entrar al hotel, este notorio, muy embrujado, en la ciudad el pueblo, bueno, es un pueblo, Tombstone, aquí en Arizona, y gritar el nombre de Jehová, a ver qué sucedía. Eso es tentar a Dios. Me imagino que lo único que iba a suceder es que los espíritus se iban a burlar. Porque la persona no estaba alineada con el Espíritu Santo. No tenía una relación personal con el Altísimo y vivía fuera de las leyes de Dios. Tú no puedes esperar tener derecho a los privilegios y los beneficios de las leyes del Altísimo mientras vives fuera de esas leyes. Es decir, como un criminal, no puedes esperar tener derechos a las leyes cuando estás intencionalmente rompiendo las leyes. No tienes derecho a ser protegido por esa ley entonces. Tú mismo la has roto.
Dicen que es muy importante que uno sepa sus derechos y estoy de acuerdo. Porque así sabes exactamente lo que te protege y lo que no te protege. En la corte tribunal, un abogado indaga, investiga antes de entrar a la corte y tiene casos en evidencia, casos, casos civiles, por ejemplo, donde puede presentar y también presenta una ley que pueda defender a su cliente. Un caso previo, quizás, parecido al de su cliente. ¿Se fijan cómo también en el mundo se usa la ley para poder defenderse? Familia, la ley es Cristo. Esa es la verdadera ley. Jesús. En la propiedad siguieron ocurriendo cosas extrañas después de que el narcisista se fue. No es solamente a causa de esas energías, sino que han quedado puertas abiertas. Si se practicó brujería en el estudio donde se estaba quedando el narcisista, hay puertas abiertas. Sucedían cosas que se pueden decir paranormales. Focos de luz que se rompían, se quebraban. Surgen olores malísimos, pestes. Es, por ejemplo, cuando sucede un asesinato, un homicidio y se derrama sangre. Se abre una puerta. La tierra quedó maldita. ¿Qué sucedió con Abel y Caín? La tierra quedó maldita cuando la sangre de Abel fue derramada por la mano de Caín, hombre y su propio hermano. Se abren puertas. Por eso después, al rato, se habla de aparecidos en el lugar, de cosas paranormales. Pero no son los muertos los que vuelven después de morir. Son estos espíritus burlones, aprovechados, inmundos, que ahora tienen licencia. El hombre, familia, les da licencia. Así como nosotros hacemos oración, es petición a los cielos para que Dios se mueva aquí en la tierra por nosotros, licencia terrenal a lo celestial. Así también el hombre, a causa de todas sus pecados, sus inmundicias, sus iniquidades, sus maldades, le da licencia, agencia a estos entes. Tú quizás no sepas quién le está dando licencia a entes. Pueden encontrarse tu propia casa. Tú cuidas tu casa,
la limpias, pero también te aseguras de que tú no estés mirando nada que pueda abrir puertas, escuchando cosas, hablando cosas, porque eso también abre puertas. El chisme en especial, las habladurías abren puertas, los llaman. Huyan de esas pláticas, no se involucren en ellas. No sean indulgentes en el chisme. Lo que sale de tu boca es lo que contamina tu hombre. Entonces tú estás cuidando. Tú lees la palabra, tú meditas, tú cantas en el espíritu, tú oras, también limpias tu casa de inmundicia, desorden. Pero ¿qué tal cuando tienes a personas en tu casa, invitados, o personas que están viviendo contigo? Ellos están abriendo puertas que tú al dormir ni siquiera sospechas. En caso de la persona, el dueño de la propiedad, le habían puesto una brujería, un hechizo escrito en un papel y se lo metieron adentro de la funda de su almohada. Como una maldición. El único que puede ayudarnos no es el hierbero, el santero, ni siquiera el sacerdote, familia. Tú tienes que ir directamente a Dios. Y tú tienes que tener la fe en que lo que tú peticionas, en lo que tú pides en el nombre de Jesús, firmado y sellado con ese nombre, tendrá efecto y poder en tu vida. Pero ¿cómo puedes ayudar a alguien que ni siquiera cree que Jesús es Dios y que Jesús es la ley, el cumplimiento de la ley? Gloria a Dios. Acudirán a todo, a la salvia, a todo menos a Jesús. Pero acuérdense de los hijos de Seba, el hecho de que usas ese nombre no te garantiza que podrás pisotear a estos escorpiones y estas serpientes. Si lo estás usando como un talismán, como una superstición, como una superchería. Tú, dice el Señor, tienes que alinearte conmigo. Tú tienes que caminar firmemente, derechito, en ese camino angosto. Tú tienes que asegurarte que tú estás bajo mi protección. De nada te sirve, fuera como si los israelitas, por ejemplo, miren lo que dice el Espíritu Santo, fuera como si los israelitas pusieran la sangre sobre la puerta, el arco de la puerta, el marco de la puerta, y se salieran de sus casas. Viene el ángel destructor y los que no están adentro de esa casa perecerán. Si el primogénito sale de la casa, no importa que la sangre esté puesta sobre el marco de la puerta. Si el primogénito está fuera de la casa, perecerá. Tú eres así, como ese primogénito, como el elegido, gloria a Dios. ¿Estás adentro de la casa? Fuera como si Rahab
pusiera el cordón rojo, pero se saliera de su casa, junto con sus seres queridos? ¿De qué te sirve el cordón rojo si no te encuentras adentro? Es por eso que los israelitas le dijeron, los espías, en ti va a caer cualquiera que salga de la casa, ¿verdad? Y lo estoy condensando. Sobre ti va a caer el alma que salga de la casa cuando suceda lo que suceda. No caerá en nuestras manos eso. Esa sangre no quedará en nuestras manos. Tú tienes que obedecer. Tú haces el pacto con Dios. Y Rahab se movió con fe. Gloria a Dios. El nombre de Jesús no es una superstición o una reliquia o un talismán, un lucky charm. Es ley. Y lo que se manifiesta, esta inmundicia, este desorden, este caos, son frutos del árbol podrido. Todo hombre es un árbol. Ahora, ¿eres un árbol que está plantado en la casa de Jehová? ¿O eres un árbol plantado en el desierto, donde no hay agua, no hay ríos, corrientes de agua? Tú decides. El narcisista es, al igual que esos entes, un ser desértico. Y esos entes, al menos que tengan una casa, andan en lugares secos, en desiertos. ¿Cómo puedes producir fruto bueno? Fruto que se puede comer, fruto saludable, si tú no estás donde debes estar. ¿Y qué tal si tú estás donde debes de estar, pero todavía tienes esos árboles podridos a tu alrededor? Ten cuidado, dice el Espíritu. Porque al igual que una manzana podrida contamina a las demás, también eso sucede, si fuera posible, con el elegido. Tú tienes que ser, miren lo que es el Espíritu Santo, tú también tienes que ser ambicioso con el reino, por el reino, por la justicia de tu Padre. Esa es tu ambición. Tu ambición no es poder, control, dinero, belleza, lujos, porque tu herencia es Jehová. No te falta nada. Claro que si estás en presencia de un narcisista, en compañía de ellos, te harán creer que tú siempre estás en carencia. Es un espíritu contagioso. Es una mentalidad contagiosa. También se pueden ocasionar otras cosas. Cosas más serias, aún más tristes, como abortos espontáneos. El narcisista también puede ocasionar abortos espontáneos. En el caso de esta persona, el dueño y la dueña sufrió un aborto espontáneo. Y varios.
Familia, los narcisistas traen la maldición con ellos. ¿Cómo pueden ustedes entonces, siendo elegidos, los que traen la bendición con ustedes, cómo pueden convivir o coexistir con alguien que lleva la maldición en ellos? Son seres malditos, porque ellos mismos se acarrean las maldiciones por maldecir a otros. ¿Qué no sabes que cuando tú maldices a alguien en tu corazón? Es por eso que el Señor dijo, ni siquiera le llames a tu hermano raca, porque estarás en peligro. ¿Se fijan qué importante es? El mundo no habla de esto y en las iglesias no se habla de esto. Que hasta las palabras que salen de tu boca, cuando tú le dices a alguien una palabra, quizás no tan mala, pero es una palabra ofensiva, ¿ya los estás maldiciendo? Pero en verdad a quien estás maldiciendo es a ti. Todo lo que tú deseas, todo el mal que tú le deseas a alguien, te lo estás acarreando a ti. Cae sobre ti. Por eso cuando dices raca a tu hermano, tú estás en peligro, no tu hermano. Imagínense entonces ustedes cuánta maldición no se acarrea un narcisista con una sola persona que abusa. Las maldiciones también se manifiestan, dice el Espíritu. Cuidado con lo que hablas y con lo que tú deseas en tu corazón. Pido que en este momento, Padre eterno de luces, saca a relucir por medio de tu Espíritu Santo todo lo que es contrario a ti en nuestros corazones, porque también lo hay. Todo lo que es contrario al Padre y a la justicia del Padre, sácalo de nuestros corazones, Padre. Hazlo, sácalo a relucir para que lo podamos ver y cortarlo de nosotros. En el nombre de Jesús. Que no solamente quieren abortar tu progreso, tu triunfo, tu felicidad, tu paz, sino que hasta tus criaturas, hasta tus bebés, de tus entrañas. Desechan la maldición a ellos también. Háganse a un lado, dice el Señor. No estén en el camino de un ocultista, de un narcisista, de un hombre contrario a mí. Miren lo que pasó con Saúl. El Señor envió un espíritu para que atormentara a Saúl. Y cuando estaba en la presencia de David, cuando David tocaba esa música tan hermosa, no era David el que consolaba a Saúl, sino el Espíritu Santo por medio de David. Pero David se dejó usar como un vaso de honra. Y Saúl llegó a amar a David. Los espíritus que atormentan a los narcisistas muchas veces no son del enemigo, sino que son enviados de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Y es por eso que a ti te miran como la luz. Llegas tú y escuchan tu voz y reviven, como Saúl con David.
ellos te quieren consumir, te quieren destruir. Porque al mismo tiempo que ellos sienten que necesitan esa luz, odian tu luz y envidian tu felicidad. Envidian las cosas maravillosas que tú haces. Envidian tu persona, tu carácter, tu manera de tomar las cosas tan a la ligera. Envidian tu paz. Y como no la pueden tener, la destruyen. Familia, los quiero muchísimo. Hasta aquí la plática de esta noche. Yo soy Grace, su madrina espiritual, y espero que esta palabra les haya abierto los ojos, les haya dado algo en qué pensar. Y espero verlos muy pronto, nuevamente. Y recuerden, el nombre de Jesús no es un talismán. Y el que debe de estar alineado antes de poder tener derechos y accesos a los beneficios y derechos y privilegios del reino, eres tú. Gloria a Dios. Shalom. Salah.